Muy buenas chicos, de nuevo Javier Cordero, vuestro profesor en este caso de dibujo y pintura, dando una nueva clase para el programa de actividades saludables para mayores de 55 años. Hemos hablado de muchas cosas al respecto de dibujo, algunas clases han sido muy prácticas, otras han sido más teóricas, pero tenía pendiente en el tintero hacer una retrospectiva de lo que son las técnicas pictóricas. Personalmente yo diferencio lo que es el dibujo y la pintura simplemente en la aplicación de color, así como muy genérico. El dibujo evidentemente se hace referencia a algo más lineal y sin contenido de color y de sombras. No es exactamente así, pero para generalizar. Y lo que es la pintura o las técnicas pictóricas son aquellas que intervienen una pasta, por decirlo de una manera, el color y unas herramientas como son los pinceles o las espátulas. Dentro de las técnicas pictóricas, la más conocida sin duda y lleva siglos siendo la predominante es el óleo, pero hay otras muchas, pues supongo que vosotros lo conoceréis, pero vamos a hablar superficialmente al respecto de cada una de las técnicas. Bien, empecemos con el óleo. El óleo al fin y al cabo es una técnica que se inventó, y así hay que decirlo, se inventó más o menos en el siglo XIV y que daba solución a un problema que se generó en el momento. Querían que las obras fueran postables. Hasta ese momento prácticamente solo se pintaba sobre los muros o sobre maderas, pero claro, eso resultaba muy difícil y pesado transportar pues cuadros con un soporte de madera. Entonces, digamos, para intentar que fuera lo más postable posible, digamos, se decidió hacerlo sobre la tela. Pero claro, la tela tenía un problema, que era su elasticidad. Entonces, todas las técnicas que se conocían en ese momento, pinturas, digamos, al fresco, al huevo o incluso encáusticas que llevan cera, no tenían la suficiente flexibilidad para que ese pigmento que se había pintado sobre la tela fuera flexible y no se rompiera y saltara. Entonces buscaron un equilibrio entre una tela no demasiado flexible, no lino ni hilo, sino digamos una tela un poco más dura y utilizaban fibras vegetales. Entonces surgió el lienzo, pero claro, esta tela un poco más rígida y tensada necesitaba algún material suficientemente flexible. Entonces empezaron a digamos, probar y descubrieron los aceites vegetales secantes, ¿vale? Lo que llamaríamos una resina. Son sustancias que con unos diluyentes se hacen líquidos, pero en contacto con el oxígeno se secan, pero no cristalizan, no llegan a ser muy duros y muy rígidos. Entonces eso provocaba que cuando se pintaba sobre esa superficie, automáticamente el posible movimiento de la tela natural con la humedad, con los cambios de temperatura, provocaba que, digamos, aguantara. Lo que pasa es que se dieron cuenta que ese óleo, esa nueva técnica pictórica, directamente pintado sobre la trama y el urdimbre de la tela, necesitaba muchísimas capas para disimular esa textura. Entonces tuvieron que inventar el enlucido o la imprimación o la capa preparatoria, llamémoslo como quieramos, que era simplemente le dábamos una capa de yeso, digamos, muerto, con cola, como una especie de estuco, una imprimación, digamos, que lo que hacía era creaba una superficie más lisa para poder tapar las irregularidades de la trama de la tela y también daba una facilidad que era una superficie porosa, por lo tanto las primeras capas del óleo se adherían mejor a esa capa. Y tenía otra gran ventaja, que era de color blanco.
aunque lo pudieras pintar. Entonces, como el lino, el tejido del hilo, digamos, que se había decidido para crear ese lienzo, es de color marrón, de color pardo, oscuro, clarito más o menos, digamos, era muy difícil trabajar las primeras capas porque partíamos sobre una superficie oscura. Entonces, al darle esa imprimación, lo aclarábamos y todo eran facilidades. Entonces, desde más o menos después de la Edad Media en adelante, solo y exclusivamente casi se pinta en óleo sobre lienzo. Pues lo que me resta decir es que el óleo se vende en botes, en tubos cerrados, en el que ya viene aglutinado una porción del aceite secante o linaza junto con el pigmento en cuestión que hayamos elegido. Bien, la gran ventaja que tiene el óleo es que tiene un proceso de secado relativamente rápido, pero no demasiado para no controlar la pincelada. Y nos da un tiempo de secado, depende si es en invierno o en verano, de un día a 3 días. Durante ese tiempo, ese óleo está todavía mordiente y podemos seguir trabajándolo. Pasado ese tiempo, de un día a 3 días, evidentemente en temperaturas muy cálidas y muy secas enseguida se seca el óleo, por lo tanto dura un día. En invierno puede durar incluso hasta una semana. Pero otra de las ventajas es que una vez seco podemos pintar una capa encima de la otra sin el peligro de que se mezclen y que se disuelvan una capa de otra. Y podemos hacer miles y miles de capas. Y eso es una gran posibilidad por los arrepentimientos. Si hemos decidido que no nos gusta una zona, lo pintamos encima y no pasa nada porque lo de abajo queda oculto. Y además, y eso es por eso, porque tiene muchas ventajas, el gran éxito del óleo es que si rebajamos luego, porque los botes de la pintura vienen ya, digamos, con la cantidad de óleo suficiente, pero si compramos aceite de linaza en otro botecito, podemos hacer que esa pintura, ese pigmento esté más diluido y podamos incluso conseguir veladuras, transparencias en las que el color de abajo todavía se puede ver, aunque estemos pintando encima con otro pigmento. Vale, eso sería el óleo y es el mayoritario y no es muy caro de trabajar. Vale, algo muy parecido al óleo sería el acrílico. Realmente prácticamente todo es exactamente igual que el óleo. Se pinta sobre el lienzo estucado. También podríamos, igual que el óleo, pintarlo sobre otra superficie, pero tendría más inconveniente. Necesitamos una superficie que sea ligeramente flexible para que tenga sentido. Se venden en botes. La capacidad de pintar una capa encima de otra es prácticamente la misma. El tema de crear transparencias es más difícil que hacerlo con la pintura acrílica, pero tiene dos grandes diferencias. Una, es un poco más económica, y principalmente que no huele. ¿Por qué? Porque el acrílico lleva unos disolventes, la mayoría al agua, que hace que pintar con acrílico no huela absolutamente nada. A diferencia del óleo, que el diluyente del óleo es el White Spirit o el aguarrás en su versión más económica. Y además el aceite de linaza tiene un cierto olor. En la práctica, pintar con óleo hace que todo el entorno, toda la habitación, toda la estancia donde estemos pintando huela a óleo. No es muy desagradable, pero cuando se concentra mucho el olor puede ser realmente intenso. Y el acrílico es completamente inocuo en cuanto al olor. Y además, como la mayoría son al agua,
pues ni siquiera necesitamos un bote de aguarrás para limpiar los pinceles, ponerlo debajo del grifo y ya está. La otra, digamos, ventaja, en este caso inconveniente, a mi juicio, es que el secado es muchísimo más rápido. El secado de la pintura acrílica podemos estar rondando desde la media hora, que enseguida esté seco, hasta las 3, 4, 5 horas a lo sumo en invierno. Eso para pintores que trabajen muy rápido y que necesiten trabajar muy rápido es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque a la hora ya está completamente seco la parte de abajo y puede empezar a pintar encima. Está pintando un árbol, primero da digamos, la base preparatoria verde y en 30 minutos, depende del grosor, de la cantidad de pigmentos que la haya y de la temperatura y humedad ambiental, pues a la media hora puede estar ya pintando encima unas ramitas, otras hojas, y eso es una gran ventaja. Pero para los que empezamos, para los que empiezan a pintar, es una gran desventaja. ¿Por qué? Porque enseguida se seca y vamos un poco precipitados y con angustia porque ya lo tenemos seco y ahora tenemos que empezar otra. Entonces, mi consejo es, para los que empecéis, hacerlo siempre en óleo. Vamos a pasar a otra técnica pictórica muy conocida, que es la acuarela. Realmente la acuarela, yo ya lo he comentado en muchísimas ocasiones, es la técnica más difícil de las pictóricas, por muchas razones, y ahora os explico. Sin embargo, estéticamente es muy bonito, realmente tiene una calidad y una transparencia y un brillo y una luminosidad que el que sepa trabajar bien la acuarela realmente obtiene cosas muy llamativas. Pero vamos a decir en qué consiste la acuarela. La acuarela, digamos, va al agua, entonces ya tiene una serie de ventajas, no huele, los niños pueden usarlo, químicamente no corren ningún peligro, muy bien, va al agua y además es económica, se venden unas pastillas en las que, todos los conocemos en el colegio, con agua frotamos el pincelito, se deshace y ya podemos pintarlo en el papel. Pero también las acuarelas se venden en botes, ¿vale? Que sí, eso funciona de la misma manera. En una paleta con cuencos, en este caso, aplicas la acuarela en esos botes, una vez que se seca o en fresco puedes trabajarlo. La ventaja que tiene la acuarela es que es bastante económica porque casi no lleva ningún tipo de aglutinante y puedes pintar inmediatamente sin ningún tipo de diluyente ni nada. Pero como trabajas al agua, ya necesitas un papel especial, un papel que admita el agua que le estás metiendo, porque si no se arrugaría o patinaría. Imaginaros pintar en acuarela en un papel completamente de estos satinados de impresora, es poner una gota y la gota corre antes de que manche el papel. Entonces necesitamos un papel específicamente para ello. Luego, digamos, la otra ventaja es la luminosidad del dibujo. Claro, como estamos partiendo sobre un papel blanco, aunque podríamos hacerlo de cualquier otro color, ese brillo del mismo papel hace que todo lo que pintemos consiga una luminosidad enorme. Ahora bien, el problema es que no hay arrepentimiento. En la acuarela, una vez que tú hayas pintado, no puedes borrarlo, tampoco en el óleo, pero el óleo al menos lo dejas secar y pintas por encima y no se nota nada. La acuarela, al ser tan transparente, por mucho que lo hagas muy denso, no deja de ser estar muy licuado, provocas que todo lo que pintes por encima haga que lo de abajo también se vea. Entonces es una técnica que tienes que dominar mucho porque no hay casi arrepentimiento. Pincelada que das, pincelada que se queda para el final. Y si tú empiezas a trabajar una capa y encima de otra, al final lo que vas a conseguir es que el papel se deshaga, salgan bolitas y que la suma del amarillo con el verde, con el rojo, con el blanco que tú le hayas puesto, directamente provoque que al final eso no tenga ningún color y sea un amasijo de colores que la superposición de muchos colores consigues un marrón muy oscuro. Entonces,
Eso es una gran ventaja para los que dominen la técnica de la transparencia, pero es una gran desventaja para los que empiezan a trabajar. La otra inconveniente o característica es que realmente existen acuarelas blancas pero no funcionan. ¿Por qué? Porque como normalmente trabajamos sobre papel blanco, si pintamos blanco sobre el blanco no funciona. Y cuando tenemos ya dado una capa, imaginaros una capa roja, más o menos densa, aunque siempre es transparente, cogemos la acuarela blanca y lo pintamos por encima y directamente se nos convierte en rosa. ¿Por qué? Porque está mezclándose el blanco que damos con el rojo del fondo y se convierte en rosa. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es directamente no pintar esa zona. Aquellas zonas que queremos que sean blancas no se pintan. ¿Por qué? Porque el papel es blanco al no pintarlo directamente. Entonces, eso es muy válido pues, para cuando estamos haciendo, por ejemplo, una casa encalada, no pintamos absolutamente nada y solo utilizamos la acuarela para dibujar los detalles, dibujar alguna sombra, alguna mancha, alguna ventanita, pero el soporte blanco es el que confiere que la casa que estamos dibujando, que estamos pintando, sea blanca. Pero, claro, eso tienes que controlarlo mucho y realmente es muy difícil. Solo indicaros que, para concluir, que la acuarela lo que tiene es pigmento prensado, aglutinado con una goma arábiga. La goma arábiga, para los que seáis de más edad, era ese adhesivo que utilizamos en el colegio, de color ámbar, amarillento, ambarino, que normalmente la tapa te llevaba un pincel y que tenía ese olor tan característico. Bien, que se utilizaba principalmente para pintar, pegar papel. Una goma, o sea, un adhesivo bastante flojo, que para cosas muy rígidas no valían, pero para papel sí. Bueno, pues ese adhesivo que utilizábamos hace un montón de años y que ya prácticamente casi no se ve, eso es una goma arábiga, que es lo que utiliza la acuarela para aglutinarse. ¿Vale? Parecida a la acuarela estaríamos diciendo una técnica más desconocida, que es el gouache. ¿Vale? El gouache utiliza lo mismo, utiliza pigmentos prensados con la goma arábiga, pero tiene una proporción mayor de pigmentos que de goma. Por lo tanto, el trabajo que realizamos es bastante más cubriente, pero tiene las mismas características que la acuarela, pero al ser más cubriente ya podemos trabajar superponiendo pinturas, podemos tener ciertas veladuras, ciertas veladuras, podemos tener el color blanco y principalmente se utiliza el gouache. Para que os hagáis una idea, antiguamente en los cines, esos carteles tan gigantescos que veíamos de la película con el nombre, eso es que había un artista que en un taller colocaba una tela, una sábana blanca, que era lo más económico, lo tensaba y con gouache, que es básicamente acuarela, pintaba grandes superficies. ¿Qué ventaja tiene el gouache en la acuarela? Es más cubriente. Y pintar, por ejemplo, una gran lona con óleo resultaría mucho más difícil porque necesitas un soporte más rígido y es muchísimo más caro. El gouache se ha utilizado siempre para pintar grandes carteles publicitarios o de cine porque es muy económico. La desventaja es que es muy opaco, no tiene prácticamente brillo, entonces tiene una complejidad que tú, cuando estás mojando la tela, estás utilizando agua como diluyente y eso se satura mucho. Entonces tú estás viendo los colores muy intensos de color, pero cuando se seca, eso, como pasa a veces cuando pintamos en las paredes, que pintamos en una pared, al principio tiene un color muy intenso, pero cuando se seca se va todo el agua, se evapora todo el agua, se queda muy apagadito el color. Entonces, la dificultad frente a otras técnicas como el óleo o el acrílico es que el óleo o el acrílico tú estás pintándolo y estás viendo exactamente el mismo color que va a quedar cuando seque.
pero la acuarela hay esa diferencia y el gouache es exagerado el contraste. Tú estás pintando, ¡hala, qué rojo más vivo, más llamativo, más intenso! Pero eso cuando se ha secado, que tarda, digamos, tarda horas, un día, cuando eso se ha secado, ha bajado tanto de intensidad que posiblemente ni siquiera nos guste, digamos, tengamos que darle más. Pero por mucha cantidad de pigmentos y muy intenso que sea el pigmento, baja tanto de la intensidad y se convierte tan opaco que todos los dibujos que hagamos en gouache resulta muy apastelado. Y eso es una técnica que se utiliza mucho cuando se intenta dibujar económicamente a grandes tamaños, porque es muy barato, pero evidentemente tiene una complejidad técnica que hay que saber manejarla para que no nos salgan un churro. Muy parecido o entre medios en lo que sería una acuarela y un gouache es algo que es una técnica que utilizábamos y hemos utilizado siempre de niños, que es la témpera. Pues la témpera básicamente es lo mismo que la acuarela o el gouache, digamos, pero lleva otros aglutinantes un poco más acrílicos y, digamos, estaría intermedio entre un óleo y una acuarela. Son muy económicas, por lo tanto los niños y los que quieran trabajar económicamente es una técnica muy aconsejable. Es bastante más cubriente que el gouache y bastante más cubriente que la acuarela, por supuesto, pero no llega al nivel del óleo. Tiene algo más de brillo, mantiene ese contraste, esa luminosidad una vez seco, pero también no tiene tanta intensidad como podría ser el óleo. Entonces es una técnica muy barata que se trabaja también en pasta, pero como tarda un poco más en secar que el óleo, digamos, no suele ir en tubo, suele ir en botecito, en un bote con una tapita, y también tiene la característica como el gouache o la acuarela, que una vez seco, si tú con agua lo frotas, puedes llegar a sacar el pigmento y puedes seguir trabajando. En la acuarela, evidentemente, aunque esté seco completamente la acuarela, tú lo frotas y consigues color. En el gouache algo menos, y en la témpera, una vez que esté completamente seco, ya no sacas ese color, por mucho agua que le aplicas. Pero tiene esa capacidad, como las pinturas convencionales, porque llevan acrílico al agua, es que aunque se empiece a espesar, aunque empiece a secar, si tú le añades otro poquito de agua y lo remueves, vuelves a crear esa pintura con la densidad que a ti te guste para poder trabajar. En el óleo pasa igual. El óleo, cuando se está secando, antes de que seque, tú le puedes añadir un poquito de disolvente mezclado con aceite de linaza, y el disolvente lo que hace es diluir el óleo que se está secando, y el aceite de linaza vuelve a recuperar la densidad, la viscosidad que tiene el producto cuando está correctamente, digamos, directamente del bote, ¿vale? Pues la témpera le pasa lo mismo. Cuando notáis que la témpera, y lo hacíais de pequeñitos, se está secando, le añadís un poco de agua, lo volvéis a remover y vuelve a tener esa densidad. Vale, ¿qué otras técnicas pictóricas podemos hablar? Hay un error común que es con el tema del fresco. El fresco es una técnica pictórica que se utiliza en los muros. Es imprescindible que se pinte en los muros, porque el fresco, el aglutinante que lleva el pigmento en polvo, ya os expliqué en su día que cogéis cualquier mineral, cualquier piedra o incluso carbón, si vosotros lo machacáis, ese polvo, eso se llama ya directamente pigmento. Entonces, el carbón machacado o un ladrillo o un botijo, si vosotros machacáis, obtendríais polvo marrón y polvo negro. Si a ese polvo le añadís diferentes tipos de aglutinantes, conseguiréis acuarelas, óleos, frescos, o lo que, digamos, la técnica que os estoy explicando. Ya lo comenté, ya hice un curso a ese respecto. Entonces, la idea es que
el fresco, como técnica, el aglutinante es la cal. La cal directamente que se saca de la montaña, la piedra en roca, que tú primero, los que habéis encalado, sabéis en las paredes de vuestras casas, sabéis cómo funciona. Cogéis una piedra de cal, lo tiráis el agua, produce una reacción química que se pone, hierve el agua y sale incluso borbotones, y una vez que eso se apaga, se enfría, el líquido resultante blanco es con lo que utilizáis para pintar, encalar las paredes. Bien, pues en el fresco es exactamente lo mismo. Lo único que no se suele coger todo el agua porque tiene muchas impurezas. Se coge lo que se llama la flor de cal. Es la espumita de la parte de arriba después de que eso cueza. Esa espumita es muy blanca y muy pura, entonces es lo que se utiliza para aglutinar el fresco. Pero el error que os comentaba es que el fresco es una técnica que se pinta siempre sobre un muro o sobre un muro que tenga cal. O sea, digamos, cualquier muro que esté enlucido con cal, como podían ser en los interiores de las iglesias o en un palacio. Tú lo enluces con cal, la pared, y luego pintas sobre esa pared. Pero el aglutinante para pintar era la cal. Vale, pero erróneamente se cree que todo lo que esté pintado sobre la pared es fresco, y no es verdad. Tú directamente en una pared blanca podéis coger gouache, podéis coger acuarela, podéis coger témpera, podéis coger cualquier tipo de técnica pictórica y pintarlo sobre la pared. Evidentemente, como el soporte es muy poroso, la cal es muy poroso, a lo mejor la acuarela es que ponéis el pincel y lo chupa rapidísimamente el agua, el pigmento, y dices, no, nada, si no he hecho nada. Y os podéis tirar pintando con acuarela en las paredes que casi no pinta nada, ¿vale? Y el óleo, el problema que tiene al ser flexible, pero al ser en aceite, no tiene la capacidad de que entre, y una vez seco posiblemente cojamos trozos de óleo y lo podamos sacar de la pared sin que se haya adherido. Entonces, para pintar sobre un muro de cal, lo idóneo es hacerlo al fresco, pero no confundáis, porque el fresco era una técnica muy difícil, y os explicaré brevemente en qué consiste, una técnica muy difícil y que solo artesanos y pintores experimentados lo controlaban muy bien. Entonces, como era algo difícil, los pintores cobraban su dinero y eran caros. Aquellos pintores que trabajaban muy bien, ya no su cualidad, sus habilidades pictóricas, sino que trabajaban muy bien el fresco, cobraban mucho dinero. Entonces, muy pocas veces, hay que reconocerlo, en España, por ejemplo, se pintaba al fresco. En España no había los pintores como en Italia, que tenían una gran escuela de fresco, y como tampoco había mucho dinero en las parroquias, que es donde más se hacían, pues la mayoría de pinturas que vemos en los muros de las iglesias, incluso en palacios, en castillos o en bóvedas, que se pintaban mucho también en bóvedas, los ricos aristocráticos pues pintaban sus techos, sus bóvedas con pinturas, pero no solían ser frescos, solían ser pinturas, digamos, al óleo, pinturas al seco, que se suele llamar. Bien, ¿por qué es tan difícil la pintura al fresco? Porque aunque la cal, una vez que ya se ha hervido, no se seca, puede durar muchísimo tiempo, el problema es que el soporte donde estás tú pintando tiene que estar húmedo, tiene que estar recién aplicado. Tú podrías coger una pared y mojarla. Al estar mojado, luego tú, al coger tu brocha y pintarlo, digamos, la humedad del muro con la humedad que tú le estás aplicando hace que eso se mezcle y se meta más el pigmento. Pero mojándolo no es suficientemente bueno y práctico, porque al final de la jugada no ha entrado lo suficiente el pigmento, y puede ser que pasado unos años esa pintura se caiga.
Entonces, ¿cómo se tiene que trabajar correctamente el fresco? Pues una hora, porque es así, una hora antes de que el pintor llegue con su paleta de colores y sus pinceles, un paleta, un albañil, una persona ha tenido que, en un capazo, mezclar la cal y aplicar la cal en la pared. Y pasado un rato, cuando esa pared ya está, que no está blanda, aparece el pintor y tiene un tiempo para pintar antes de que se seque ese muro. Así se hace el fresco. Entonces, claro, ahí dependía de la habilidad. Si había un pintor que era muy habilidoso, pintaba muy rápidamente, el albañil podía hacer la jornada, que es el término correcto, de a lo mejor de 1 metro cuadrado o 1,5 metros cuadrados, porque el pintor en ese día, en esa mañana, podía pintar esa superficie, pero una vez que estaba seco ya no podía volverla a pintar. Si te equivocabas por la razón que sea, tenía que llegar al día siguiente el albañil, picar lo que había pintado y picar lo que había lucido y volver a repetir. Entonces, todas las pinturas al fresco se hacían de esa manera. Por la mañana, un albañil enlucía aquella zona que el pintor podía ejecutar en su jornada. Si solo podía trabajar por la mañana, pues el cuadradito que lucía tenía que ser pequeño. Si decía, no, hoy me voy a dedicar todo el día a pintar, pues a lo mejor el albañil podía hacer una superficie más grande. Pero una vez que eso se secaba, ya no se puede pintar encima, utilizando esa cal, mezclado con los pigmentos, sobre ese soporte, porque ya no funciona. Entonces, una vez que estuviera seco, lo que hacían muchos pintores eran repasar, perfilando algunos detalles, digamos, algunos brillos, pero ya lo tenían que hacer en seco. Digamos, lo hacían con óleo, con la otra técnica que os explicaré, que es temple, pero no lo podían hacer ya al fresco. Entonces, es una técnica que la gran ventaja que tiene es la luminosidad. Le pasa lo mismo como en la acuarela. Como estás pintando sobre una superficie blanca, todo lo que pintas tiene muchísimo brillo, muchísima luminosidad. Vamos a hablar de la Sistina, que es el fresco más conocido universalmente, ¿vale? Pues Miguel Ángel tuvo que trabajar como os he comentado, primero pintaba, lucía en una zona y él llegaba, subía al andamio y pintaba. Claro, ¿qué pasa cuando el motivo que estás haciendo es muy grande? Pues lo tienes que hacer a base de parches, ¿vale? A lo mejor lucías una zona en el que tú estabas pintando parte de la cara y al día siguiente pintabas la otra parte de la cara. No hay otra manera. Entonces, ahí era digamos, la coordinación que tenía con el albañil y el artista de que las zonas de trabajo, los parches, no coincidieran en zonas delicadas, rostros, manos o personajes en medio del cuerpo. Lo intentaban hacer para que las cuadrículas que se hacían a base de enlucidos fueran independientes un poco, para no tener ese problema. Pero, insisto, aparte de la luminosidad, la gran ventaja que tiene la pintura al fresco es la duración. A no ser que se caiga la bóveda, la pintura se mantiene inalterable en el tiempo, estable completamente en cuanto a colores y incluso como ha penetrado mucho en la pared, aunque tú directamente lo frotes con una lija, necesitarías quitarte milímetros de pared para, digamos, que desapareciera ese color. Entonces, eso era una gran ventaja, sobre todo de restauración o de mantenimiento en el tiempo. La gran desventaja, que era muy caro de ejecución, porque era muy complicado, aunque los pigmentos y el aditivo no era caro, pero sí la técnica era tan complicada que los pintores cobraban su dinero, cosa que es normal, para poder ejecutarlo. Y la última cosa que quería citaros era la pintura al temple. Antes de que se inventara el lienzo y el óleo,
el 100% de los cuadros que se hacían eran las tablas, lo famoso, las tablas flamencas. ¿Qué se hacían? Se dibujaba directamente sobre madera. Claro, ahora hay maderas industrializadas, muy finas, aglomeradas, que son muy estables, pero claro, antiguamente era un tablón a base de cepillar para hacerlo finito. El problema es que la madera, y todos lo sabemos, si no está bien cortada, no está bien curada, no está bien tratada, tiene un movimiento natural, que cuando hay humedad la madera se hincha, cuando hay sequedad la madera se desinfla, y ese movimiento provoca que todo lo que pintes encima salte. Al tener tanto movimiento, ¡pac!, descascarilla. Entonces, la pintura antigua, digamos, estoy hablando desde el siglo VIII después de Cristo hasta el siglo XIV, digamos, luego se mezcló, se pintaba siempre sobre madera. Eran tablones muy gordos para evitar todo ese movimiento, en los que se tenían que curar mucho, que estuvieran muy secos, se creaban unos listones en la parte de atrás para que no se separase lo más mínimo las maderas. Luego se le daba una imprimación y se pintaba encima con el único pigmento que ellos conocían en su momento, que se llamaba temple, y no confundir con el temple de la marca de las pinturas, que no tiene nada que ver, que eso es completamente acrílico. El temple se hace con yema de huevo. Con la yema de huevo, ya lo dije en su momento en otro curso, si vosotros cogéis la yema de huevo, la dejáis en un plato y la dejáis secar, ¿qué obtenemos? Pues un líquido naranja que se ha secado, que se convierte en algo muy duro, pero muy cristalino. Bien, entonces antiguamente los artistas utilizaban la yema de huevo para, digamos, pintar. Ellos tenían sus cubiletes con un montón de pigmentos y cascaban un huevo, separaban la clara y se quedaban con la yema. Cortaban con un cuchillito la membrana de la yema y ahí metían el pincel. Metes el pincel, lo mezclas con el pigmento e ibas pintando. Simple y llanamente. Todas las tablas flamencas, todas las tablas de vírgenes, todas esas, las tablas rusas de vírgenes con coronas doradas, todo lo que se hizo durante todos esos siglos se hicieron con huevo de gallina. Simple y llanamente. Sí que había algún artista que utilizaba huevos de codorniz o huevos de avestruces y demás, pero básicamente eran la yema del huevo. Ventajas. Bueno, pues el aglutinante solo tenemos que ir al corral y coger un huevo. Ahora bien, necesitamos mucho huevo directamente. Por eso, digamos, al lado o cerca de los talleres de pintores solían haber conventos. ¿Por qué? O bodegas. Porque, digamos, el exceso de clara lo utilizaban las bodegas, no los conventos, las bodegas, para clarificar el vino. Pero eso, para los etnólogos, sabéis de lo que os estoy hablando, pero utilizaban las claras, digamos, las yemas para pintar sus cuadros. Necesitaban muchos y muchos huevos, todos los días necesitaban un par de ellos para, digamos, poder pintar, porque se secaba y se tenía que tirar, pero las claras se reciclaban por otros lados, ¿vale? Era muy asequible el aglutinante de los pigmentos. Otras ventajas, también podías pintar una capa sobre otra. ¿Por qué? Porque una vez que esté seco ese huevo, directamente tú podías pintarlo encima. Inconvenientes, digamos que como estás trabajando con algo orgánico en ambientes muy húmedos, podría incluso el propio lienzo estropearse, le salía moho directamente en el color, porque al fin y al cabo es un material orgánico completamente. Por eso la necesidad de las tablas de barnizarlos para proteger ese huevo que hay dentro con pigmento, para digamos, protegerlo de la intemperie y de la humedad y que no se pudra la pintura. Otra desventaja que tenía y que tiene, digamos, el temple es lo rígido que se convierte. Entonces, como es tan rígido, cualquier movimiento que tuviera la tabla provocaba que
rompiera. Es muy adhesivo, el huevo es muy adhesivo, solo hay que frotar un plato con un huevo que hayáis comido y os dais cuenta como que, aunque sea una vajilla muy lisa y una porcelana muy pulida, el huevo se ha quedado pegado. Entonces, la ventaja en la adhesividad, que digamos que es difícil que se salte como el óleo. Si tú el óleo lo rompes y haces así, el óleo se despega de su soporte. El temple al huevo se queda muy pegada, pero se agrieta, digamos, como un cristal. Una vez que eso se ha roto, se separa un trozo de otro, aunque no llega a caerse. Bueno, pues básicamente esas son las técnicas más importantes que se han utilizado a lo largo de la historia y que sí siguen utilizando, aunque la predominante, evidentemente y universal, es el óleo. Luego hay otros pintores que utilizan, digamos, pinturas más modernas, pinturas con barnices, pinturas con epoxis, pinturas acrílicas, que cada una tiene una peculiaridad que lo marca, evidentemente, el adhesivo, el aglutinante que utilice, ¿vale? Entonces, pintores que hacen con pinturas digamos epoxídicas, lo que hacen, tienen que mezclar dos componentes, el reactivo y digamos la resina. Eso reacciona, depende de la cantidad de mezcla que hayas hecho, tienes una hora, media hora o 5 horas hasta que eso se endurezca. Y le añades pigmento y tú pintes. Entonces hay, digamos, nuevos adhesivos, unos que se secan al aire, otros que se secan por una reacción química, pero lo más universal y lo más tradicional son las técnicas que os he hablado. Bueno, pues espero que os haya servido la clase de hoy y que hayáis aprendido con lo que os he contado y con estas imágenes que os he ido colocando aquí para que sirva, para que sea más ilustrativo, y os remito al nuevo curso que os dé en este programa de actividades saludables para mayores de 55 años. Muchísimas gracias a todos y nos vemos.